Capital y la televisión digital terrestre. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación y escucha de los y las televidentes de Capital. Gracias por acompañarnos. Con el proyecto de despliegue de TDT 2024-2026, Colombia busca pasar del 94% al 97.4% de su población conectada con la señal digital de televisión. Colombia quiere que en el cese de las señales análogas de la televisión abierta sea concluido en el año 2026. Recordemos que la televisión análoga fue la primera televisión que recibimos en Colombia desde el año 1954, es decir, hace 70 años. Para recibir esta señal de televisión se necesitaba una antena de espina de pescado en el techo de las casas. Y esta televisión análoga es la que va a desaparecer para darle paso a la televisión digital terrestre, la cual cubrirá a 4 millones de colombianos más en 200 municipios del país. ¿Cómo será todo este proceso? ¿Cuáles serán los beneficios? ¿Y cómo podremos tener acceso a la televisión digital terrestre? Pues las respuestas nos las dará Mario Medina, experto en radiodifusión de televisión, invitado hoy por el Defensor de Audiencias. Tomen nota para saber cómo seguir a Canal Capital mediante la señal de televisión digital. Veamos esta interesante conversación. Mario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, muy buenos días y para mí es un honor estar contigo en este programa. Al contrario, para nosotros, Mario, dado tu conocimiento y tu experticia en radiodifusión televisiva, quisiéramos invitarte a que compartas con las audiencias del Capital lo que pudiéramos llamar un ejercicio de plastilina de la manera más sencilla posible para explicar qué es esto que está en proceso ya, pero que debería terminar en 2026, del llamado apagón análogo en la televisión. ¿Eso qué significa? Hace unos años, hace unos 7 u 8 años, cuando se empezó a hablar de el apagón analógico en la televisión, los expertos en comunicaciones decidieron quitarle esa connotación de apagón, como les voy a quitar, por una palabra que significa lo mismo, pero es un poco más suave. Es el cese analógico. Vamos a cesar las emisiones analógicas de la televisión radiodifundida en Colombia. Cesar la televisión analógica. ¿En qué consistía técnicamente esa señal? ¿Cuáles son sus características básicas? Televisión radiodifundida, necesitas en la casa una antena que te permita captar la señal, una antena de recepción, como las que hace unos años se veían en todos los hogares y edificios de Colombia. Luego esa costumbre de recibir la televisión radiodifundida, que es una televisión gratuita, llegaron al mercado operadores de televisión que te decían, tú no necesitas esa antena, porque esa antena te va a limitar, porque ahí yo te entrego unos contenidos más diversos, ¿sí? Y sin ningún esfuerzo. Yo hago todo el esfuerzo. La empresa que te ponía el servicio, te colocaba el servicio, te instalaba el servicio, hacía todo el esfuerzo. Te rompían las paredes, te pasaban el cable por la mitad de la sala y te conectaban en tu televisor la señal de televisión. ¿Sí? Entonces, la señal radiodifundida analógica es aquella que llega a tu casa sin que nadie vaya a hacerte la instalación. Tú instalas una antena y recibes una televisión gratuita. ¿Cuál es la diferencia entre lo viejo y lo nuevo? Lo viejo es la televisión analógica en donde toda la señal que llega es muy susceptible de tener ruido eléctrico, interferencias, problemas de imagen. Entonces, digamos que era en la década 70, 80 y 90, era el único medio gratuito para ver televisión en el país. Claro, esa era la antena famosa donde el hermano mayor de la casa se subía al techo y toda la familia estaba en la sala donde habían instalado el televisor y le empezaban a gritar, ahí, no la mueva, déjala ahí. Esa antena desaparece porque empiezan los cableoperadores a ofrecer servicios y nos instalaron una señal que nos ofrecía a través de una conexión de cable axial o de fibra óptica o algún otro medio de conexión, quizás satelital, las señales de los canales de Colombia, los nacionales, los regionales y los locales, más una cantidad de oferta de señales de televisión internacional.
Tú has hecho un resumen bastante bueno sobre cuál fue la evolución. Es decir, década de los 70 solo existía, y hacia atrás, la televisión en Colombia se inauguró en 1954. Este año se cumple 70 años de haber llegado el servicio de televisión a Colombia. Seguramente próximamente nos vamos a enterar de los eventos conmemorativos, pero digamos que hasta la década de 70 y 80, la única forma de ver televisión en Colombia era la televisión radiodifundida, la de la antena, ¿sí? La de se me desorientó la antena, perdí la señal, tengo que subirme al techo y volver a orientar la señal. Luego llegan todas las ofertas satelitales, por cable, por fibra, por todas partes. Después llegan las OTTs, llegan las plataformas de contenidos, y todo eso inunda, pero no es una mala palabra inunda, sino que llena el espectro de las necesidades y los requerimientos de la población en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y la televisión radiodifundida tiene una connotación especial. Es una televisión que está orientada a unos fines y principios muy importantes que tienen que ver con la cultura, la educación, el entretenimiento, la formación de democracia. Todos esos componentes están contenidos en la primera ley que realmente habló del servicio de televisión y lo trató de organizar. Era la ley 182 de 1995. Todos esos principios del servicio de televisión están contenidos en esa ley, y esos principios los cumple cabalmente la televisión radiodifundida. Entonces, esa televisión, la radiodifundida, no la televisión paga que conocemos por los operadores que tú dijiste, sino la televisión radiodifundida es la que está en proceso de migración de lo analógico, de una señal limitada, de una señal con un solo contenido por operador, de una señal susceptible al ruido, a una señal en alta definición, multicanalidad, multicontenidos que ofrecen los operadores. Y ese es el proceso que estamos. Ya algunos operadores, como los canales privados, terminaron ese proceso y digitalizaron toda su red. Es decir, todos los televidentes que reciben y quieren recibir la señal de los canales privados, la señal de City TV, ya la tienen. En el caso de la televisión pública, está en proceso. Actualmente el 94% de la población colombiana recibe la señal pública en digital, en TDT. Y de aquí, del 2024 al 2026, lo que se espera es que se aumente la cobertura en un 3%. Ese 3% es lo que en comunicaciones se llama los esfuerzos mayores a poca población. Mucho esfuerzo para llegar a poca población, pero como dijimos al principio, es un deber que tiene el Estado, y por eso sacó la ley 182, es un deber que tiene el Estado de llevarle esos contenidos, ese acceso a la información por medio de la televisión a la mayor cantidad de población posible. Entonces, estamos en ese proceso de digitalización de las redes públicas para ofrecer un mejor servicio de televisión. ¿A cuántos millones de personas o de hogares equivale ese paso que parece pequeño, pero nos has dicho, es un gran esfuerzo para un porcentaje pequeño de 94 a 97%? Estamos hablando de cuántos millones potenciales de televidentes o de hogares. Estamos hablando, contando que según el censo 2018 proyectado este año, estamos hablando que la población colombiana son 52 millones de personas, más o menos. Ahí digamos que hay una cifra de pero hablamos de 52 millones de personas. Entonces el 3% de la población es casi 1.600.000 personas que se van a beneficiar porque les llega una televisión de excelente calidad, de inmejorable calidad. Digamos que la TDT es un servicio que ofrece, en mi concepto, la mejor calidad de sonido y audio de todos los sistemas. Con una característica que he repetido ya varias veces, es gratuita, pero para que sea gratuita y poderla recibir, el hogar, las personas que quieran recibirlo, que deseen recibirlo o que necesiten recibirlo, tienen que hacer un esfuerzo y migrar, tener los elementos necesarios para captar esa señal. Entonces, si te entiendo, Mario, antes de ir a lo que acabas de mencionar, de lo que se trata es que el Estado, como Estado social de derecho, se ha comprometido a garantizar que en medio de la evolución tecnológica, quienes no tienen hoy la mejor señal y el mejor sonido en todo el territorio nacional o en casi la totalidad del territorio nacional, tengan ese servicio de la mejor calidad, en el entendido que eso está ayudando a democratizar el acceso a la información, al entretenimiento y a la recepción de contenidos científicos, educativos, recreativos, culturales y demás. Básicamente se trata, digamos, de una apuesta política por garantizar que nadie se quede por fuera de una televisión de excelente calidad. Es correcto, Carlos.
el compromiso, digamos que no voy a hablar como gobierno, sino voy a hablar de los planes que tiene y los lineamientos, ¿sí? Esa es la línea, es democratizar el acceso a la información. El acceso a la información es un derecho que se defiende a nivel internacional. La ONU, ¿sí? La UNESCO, digamos que todas las organizaciones que están alrededor de la ONU, de las Naciones Unidas, defiende ese derecho y tiene planes en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Con meta a 2030. Hay un componente, hay una meta, específicamente la meta 9C, que dice hay que tener un sistema de conectividad en los países menos desarrollados, sobre todo para las zonas que son más vulnerables, que son las zonas rurales. Y ese sentido de conectividad se cumple con el tema de televisión, más allá que el Internet sea importante, más allá que la conectividad de banda ancha sea importante, el servicio de televisión tiene una connotación especial por todos los componentes que tú acabas de mencionar. Es un acceso a la información y múltiple información. De lo que se trata entonces y de lo que ha venido pasando es el desmonte progresivo de la vieja infraestructura de televisión análoga para ser reemplazada por una red de televisión digital, que en el caso de los medios públicos y en el caso de Canal 1 también, el Estado se compromete a garantizar que llegue al territorio. Eso quiere decir, Mario, entonces, que lo que vamos a recibir gratuitamente, más allá de lo que podamos recibir por cable y demás, gratuitamente es Canal 1, Señal Colombia, Canal Institucional. ¿Qué más vamos a recibir? Los canales regionales. Por parte del operador público, RTBC Público Nacional, vamos a recibir los 3 canales o los 3 contenidos que tú acabas de mencionar, más unos contenidos de audio que se asimilan o que son las emisoras de radio que se pueden manejar. Entonces, en ese caso, en RTBC es Radiónica y Radio Nacional, que van por el mismo paquete digital de RTBC, más dependiendo de la región en que tú estés, si estamos en Bogotá o estamos en el sur o el oriente de Colombia, vamos a recibir TV Andina con sus 2 contenidos. Si estamos en la zona Caribe, vamos a recibir Telecaribe con sus 2 contenidos y así sucesivamente. En Antioquia, Teleantioquia, en el eje cafetero, Telecafé, en los Santanderes, la señal del TRO y en el Pacífico, la señal de Telepacífico. Y en nuestra hermosa isla de San Andrés vamos a recibir la señal de Teleislas. Estamos recibiendo la señal de Teleislas. Cuando tú hablas de dos servicios, por ejemplo, TV Andina y esto, ¿te refieres a qué? ¿A dos señales al tiempo? Sí. Una de las ventajas de la digitalización es que cualquier operador en Colombia tiene más que el derecho, la posibilidad de emitir más contenidos. Entonces, pongamos el ejemplo de TV Andina, que es un canal regional que cubre casi la mitad del país. TV Andina tiene en su señal, en su frecuencia asignada, en su MUX digital, que es la palabra técnica, su MUX digital, tiene 2 contenidos, ¿sí? Es Canal 13 y Canal 13 Plus. Entonces, el público no solamente va a ver los contenidos normales de TV Andina, que los traía y son iguales a la televisión analógica, sino un contenido adicional que es Canal 13 Plus. Y así todos los canales lo pueden hacer. Canal Capital tiene una oferta de contenidos excelente, ¿sí? Y un canal, tú me corriges si es Eureka. Eureka, sí. Eureka. Sí. Por donde van unos contenidos que son orientados a la infancia y a la adolescencia. Eso lo posibilita la televisión digital. No estamos limitados a que Canal Capital sale solamente con su canal generalista, con su canal cotidiano, su canal normal, sino que tiene la posibilidad de tener otro contenido y Canal Capital sabiamente eligió esa línea. Es un canal temático, vamos a llamarlo temático, orientado hacia la infancia y a la adolescencia. Una de las grandes ventajas de la TDT es ese. Caracol como canal privado, RCN como canal privado, también hacen uso de esa posibilidad y tienen más de un contenido. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con nuestro invitado Mario Medina? ¿Ustedes ya habían escuchado algo sobre este cese de la televisión análoga? ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud sobre el cese de la televisión análoga que quieran hacerle a expertos como nuestro invitado de hoy? ¿Se animan a enviarnos sus expectativas frente a las transformaciones tecnológicas en la televisión y el impacto que tienen tales transformaciones en los contenidos, en las maneras de acceder a ellos o en las formas de relacionarse con nuestras audiencias?
¿Les gustaría que tratáramos algún tema en específico sobre la programación de Capital? ¿Tienen dudas, preguntas o sugerencias sobre la actual parrilla de programación de Capital? Cuéntenos qué expectativas tienen frente a Capital ahora que se ha dado un cambio en la administración distrital. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota a todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes y que estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Sigamos viendo la entrevista. Ese esfuerzo que tú mencionabas que ya se cumplió por los lados de los canales privados City, RCN y Caracol Televisión, ese fue un esfuerzo, digamos, presupuestal y de inversión que hicieron esos canales por su propia cuenta, o eso contó con el apoyo del Estado, o lo hizo el Estado y se lo puso al servicio de esas señales de ellos. En el caso de esos operadores, ellos comenzaron como concesionarios, ¿sí? Como operadores concesionarios del servicio de televisión, y a cada uno se le asignó unas frecuencias para que pudieran hacer su despliegue a nivel nacional con unas obligaciones. Digamos, firman un contrato con el Estado y en ese contrato ellos tienen derecho a explotar ese canal, ¿sí? Con sus contenidos, y tienen una obligación: llegar a determinada población en Colombia. Digamos, no a toda la población en Colombia, pero sí a la población que ellos tienen. Entonces, Caracol RCN, por ejemplo, tienen la obligación, o tenían la obligación contractual, ya esos contratos no existen, pero su obligación contractual original era llegar a 382 municipios del país. Esos 382 tenían una característica interesante, y eran todas las poblaciones que eran mayores a 20.000 habitantes, todas las capitales de departamento y algunos municipios especiales en Boyacá y en otras partes del país, a los que se les convirtió en una obligación. Entonces ellos ya cumplieron con lo analógico desde el año 97, 98, que ellos empezaron como operadores privados, y hoy en día ya cumplieron con su digitalización de la red, con inversión 100% de ellos. O sea, ellos, como obligación contractual, tenían que mirar a digital, y lo miraron con sus recursos. Muy bien, hace poco entrevistamos aquí, hace como 8 meses, 10 meses, a una campesina que nos escribió un comentario y la llamamos para conocer el alcance de su comentario sobre un programa específico de Capital, y nos contó que vivía aquí muy cerca, en la vía Llano, muy cerca de pocos kilómetros en línea visual desde Bogotá, pero no podía ver Canal Capital por la señal actual de televisión. Con un servicio como este, ella va a poder ver a Canal Capital estando cerca de Bogotá, porque hoy en día no lo puede ver. Normalmente la red está diseñada para que solo se cubra lo que ellos los canales regionales normativamente pueden cubrir, a diferencia de los canales nacionales, pues, que no tienen ninguna limitación de cobertura en todo el país, o los canales locales. City TV es un canal local sin ánimo de lucro que está autorizado solamente para cubrir Bogotá. Otra cosa es que, por efectos de la radiodifusión, que es una señal que tú pones al aire, y el aire y puede viajar mucho, y puede ser que City TV se vea en otras localidades, como pasa con Canal Capital. Canal Capital seguramente se ve en Cota, Canal Capital se ve en Chía, porque son municipios que en el contexto geográfico pues están muy pegados y muy ceñidos a Bogotá, y no hay forma de limitarlos, pero la cobertura depende de la autorización de ley o normativa o contractual que tenga cada operador. En el caso del Canal 1, es un programador privado, que es el concesionario de Canal 1, utilizando una infraestructura pública, que es la red de RTBC. ¿Sí? Entonces eso es un tema interesante, y es actualmente el único concesionario que tiene esa figura mixta de soy privado pero utilizo lo público. El resto es lo privado, programa lo privado, lo público, programa lo público. Yo, como televidente de Capital, si me voy de la ciudad y sigo un programa, me puedo ir hoy a Barranquilla, me siento en la habitación del hotel o en la habitación del familiar que me acoge en su casa en Barranquilla, y puedo ver Canal Capital a través de alguno de los operadores de cable. O lo puedo ver también a través de las plataformas, lo puedo ver a través de YouTube, o lo puedo ver a través de Instagram y demás, cuando la señal abierta de televisión se está transmitiendo simultáneamente con la de la plataforma digital. Cuando se instale la televisión digital, ¿voy a poder hacer eso desde Barranquilla para ver a Canal Capital a través de la señal de televisión digital? No, señor. Hoy en día, todos los operadores de televisión paga, de televisión cerrada, suscripción o comunitaria, suscripción, ¿sí? Tienen la obligación de integrar en su parrilla de canales los contenidos de todos los canales regionales. Antiguamente era
a decisión del operador si lo ponía o no lo ponía, dependiendo del acuerdo. Hoy en día, a partir de una sentencia del Consejo de Estado, todos los operadores de televisión paga deben incluir en sus parrillas los contenidos de los canales regionales. Pero en el mundo de la televisión radiodifundida, no nos olvidemos que estamos hablando en ese contexto, radiodifundido solamente se va a recibir en digital en la zona de cobertura autorizada para cada canal. Es decir, y es bueno subrayar esto si te he entendido entonces, la televisión digital es radiodifundida también, lo que cambia la calidad de la señal. Es correcto, es que lo que cambia es la tecnología con la cual se radiodifunde, pero sigue siendo televisión radiodifundida. No hay ningún cambio, la televisión paga por suscripción comunitaria, todo lo que es cable, satélite, no va a tener ningún cambio. El cambio sí solo se efectúa en la televisión radiodifundida, que es la televisión gratuita. Aquí hemos hablado de canales locales como Capital, como Teleantioquia, como el Canal TRO, como Telecaribe, Telepacífico. ¿Qué pasa con las señales que tienen licencia legal del Estado, de los llamados canales comunitarios y demás? ¿Ellos entran en este juego de la televisión digital o no? Sí, en Colombia existe dos tipos de canales comunitarios. Los que son de televisión cerrada, que son los de cable, que su nombre es televisión comunitaria, sí, es televisión comunitaria. Y en televisión radiodifundida está su símil, son los canales locales sin ánimo de lucro. Entonces en Bogotá tenemos 3 canales locales sin ánimo de lucro, en Cali tenemos 2 canales locales sin ánimo de lucro, en Medellín tenemos uno que es Tele Medellín, los de Bogotá pues son Teleamiga, ABN y ahora se me olvidó el otro, pero aquí hay 3. En Tunja está Tele Santiago y así en diferentes países, sitios. En Colombia hay 15 canales locales sin ánimo de lucro que utilizan la televisión radiodifundida como medio para llegar a su población, y ellos también están obligados a migrar. De los 15 canales ya hay 6 que migraron, Ipiales, los de Nariño, los de Cali, los de Tunja ya migraron a digital y otros están en proceso de migración. Y un canal muy importante que no se me olvide, Teleyubarta, es un canal local que funciona en Buenaventura. Ellos hace poco migraron a digital y ya están al aire con su señal digital. Qué maravilla estas noticias que nos estás comentando. Uno aquí en Bogotá pues no se entera de lo que pasa en el 95% del territorio nacional, y qué bueno que esto esté ocurriendo, porque eso sin duda contribuye a la democratización, el acceso a la información y al entretenimiento y a la cultura. Hablemos entonces de qué tengo que hacer yo si no tengo recursos para pagarle a Claro, o pagarle a Movistar, o pagarle a Tigo, o pagarle a ETV una suscripción para que me dé la señal de un cable operador. ¿Qué tengo que hacer yo para alistarme cuando ese cierre se produzca de la señal análoga, para poder seguir viendo estos canales con muy buena calidad? ¿Cómo me tengo que preparar? Ese tema lo trabaja desde el gobierno, el Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC, a partir del año 2019, cuando el Ministerio asume, ¿sí?, las funciones que tenía ante la NTV y ante la Comisión Nacional de Televisión, el Ministerio asume la responsabilidad de, como cabeza del sector, preparar a la ciudadanía, ¿sí?, para ese cambio que estás, porque es un cambio, es un cese, es un apagado realmente, y cualquier apagado, cualquier cese de una tecnología, pues tiene sus bemoles y tiene sus puntos negativos. Para evitar eso, lo que se ha hecho a nivel Colombia, a nivel gobierno, es tener unas estrategias. La primera estrategia es la de comunicaciones, es decir, se le debe informar a la población qué es lo que va a pasar, ¿sí?, cuál es el efecto de lo que va a pasar y cómo evitar que eso de lo que va a pasar me afecte. Entonces, para evitar que el cese analógico me afecte, pues hay que saber qué es lo que hay que hacer. Si tú recibes televisión analógica, ya sabes que necesitas una antena, ¿sí? Ya sabes que una antena, y esa misma antena te puede servir para digital. Entonces, debes tener el televisor ya preparado con la señal para recibir la señal TDT, o en su defecto, seguir utilizando tu televisor que no tiene TDT y adicionarle un decodificador. En ambos casos, utilices decodificador o directamente televisor con TDT, necesitas una antena de techo, la antena que recibe la señal radiodifundida. Esa es la preparación que debes hacer. Digamos, todos los esfuerzos que se hacen, tanto de todos los operadores privados, los operadores públicos nacionales, los operadores regionales y los operadores locales, están encaminados a decirle a sus audiencias
¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Que en este momento hay un efecto que se llama simulcast. Simultáneamente se transmite lo analógico y lo digital, ¿sí? Entonces, tienes dos opciones para, en ese tiempo, que la gente logre su migración y logre pasar a digital. Entonces, el Estado, el gobierno y los canales le anuncian a la población que la señal analógica va a cesar, se va a apagar, entonces que se prepare. Digamos, esa preparación lleva un tiempo y no se va a apagar el servicio abruptamente. Es decir, sin aviso previo no se va a apagar la señal. Eso es un compromiso entre radiodifusores y gobierno que todo debe estar coordinado para que la población se entere y tenga los mecanismos. Porque algo simpático, si yo voy a cesar un servicio, debo tener en el mercado los elementos necesarios para que no pierda el acceso. ¿Sí? Si no existiera en Colombia ni decodificadores, ni antenas, ni televisores con TDT, pues es un exabrupto decir que voy a pagar la televisión analógica porque dejo a la población sin un servicio con el cual ya estaba contando, ya estaba disfrutando. Entonces, los televisores más viejitos, supongo que determinados modelos hacia atrás, no tienen incorporado ese mecanismo de televisión digital terrestre, pero los televisores más nuevos sí los tienen. Entonces, ahí no me tengo que poner a comprar el decodificador. Si mi televisor es viejito, voy y compro un decodificador. ¿Eso cuánto vale? ¿Dónde se consigue? ¿Y cómo se hace para que no abusen de los precios? Porque si de pronto aumenta mucho la demanda, entonces nos van a coger a todos aquí el cuello aprovechando, pero sí, estamos buscando. Para evitar eso, el gobierno ha hecho muchas campañas con los fabricantes, con los almacenes, o sea, FENALCO, la ANDI, las grandes superficies saben de este proceso, ¿sí? Los fabricantes saben de este proceso y saben que tienen que colaborar. Es decir, esto es un paso que no lo da el gobierno, un paso que no lo dan los radiodifusores, un paso que no lo dan la población, es un paso que da todo mundo. Todo el mundo tiene que dar ese paso y ese paso está apoyado por el comercio. Si el comercio no tiene los elementos y no ofrece los elementos, pues esto no se va a poder hacer. Entonces, por eso se habla y se comenta con ellos para que ellos estén integrados en este proceso. Hace 4 años, un decodificador TDT estaba por el orden de los 200.000 pesos. Era realmente costoso. Porque, bueno, un poquito más, unos 5 años, ¿sí? De esa época para acá, han ingresado al país por muchos medios, ¿sí? No voy a decir legales o ilegales, pero por muchos medios de codificadores, ¿sí? Que ofrecen ese servicio. Entonces, tú los consigues en todos los almacenes de cadena, las grandes superficies, las ferreterías, el comercio electrónico, ¿sí? Todas las plataformas de comercio electrónico, tú buscas decodificador TDT y ahí te ofrecen un gran número de opciones. Hay desde los más económicos de 50.000 pesos hasta los más costosos que graban la programación en 150.000 pesos y así sucesivamente. Y no se les olvide, la antena. La antena es importante para es una antena para recibir la señal de aire radiodifundida en la banda de UHF. Ya no las antiguas antenas que llamábamos espina de pescado, que era una antena como de 5 metros de largo para recibir toda la programación radiodifundida. No, ahora es una antena muy pequeña, de 50 a 60 centímetros, que es muy fácil instalar en cualquier parte del techo de la casa. Toca subirse de todas maneras al techo, toca buscar a los más jóvenes y corpulentos para que no nos accidentemos los viejos. Mario, muchísimas gracias. Quizá te volvamos a llamar más adelante porque creo que esto amerita mucha más difusión y apropiación social por parte de esos potenciales beneficiarios de esta transición. Te agradecemos mucho a nombre de Audiencias Capital y hasta una próxima oportunidad. Carlos, muy amable por la invitación y claro que estaré pendiente si creen que ya merita otra, porque como dices, hay mucha información por dar y hay un proceso que está en evolución y ese proceso nos debemos integrar todos, como lo ha hecho Canal Capital o como lo ha hecho todos los radiodifusores, debemos seguir hablando del tema. Entre más se hable del tema, más fácil será que la población se entere. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la Defensoría de las Audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co.
Recuerden que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente. También pueden evaluar el trabajo de nuestros presentadores, de nuestras presentadoras. También pueden darnos su punto de vista sobre los programas que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.